los perdono. Perdono a Ana Augusto, perdono a Andrea Chávez sus excesos, los lujos, perdono a Gerardo Fernández Noroña. Se redimieron nuestros senadores de la República votando esta semana a favor de un asunto francamente histórico, la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas de forma pues transitiva, ¿no? Hacia el 2030, 2 horas cada año. Y para hablar acerca de ese tema y varios otros asuntos, también de cualquier asunto laboral, está Pablo Rico. Y gracias, Pablo, por estar Julián, qué gusto estar acá. De por sí ya parecemos primos y ahora nos vestimos casi iguales. Pues qué rollo, a ver, gran avance, ¿no? O sea, podemos tener ese consenso. Yo creo que fue un gran avance. ¿O tú como eres más derechoso sí dirías como... Yo no soy derechoso. Qué mal que lo votaron, ¿no? Hay que esclavizar al pueblo de México. A ver, no me considero derecha. Ajá. Soy de izquierda. Izquierda buena ondita, me clasificarían bastante. Se me hace un excelente acierto bajar de 48 a 40 horas. Muchos lo podrían catalogar como que fue una medida muy tibia, el que fuera gradual. Yo creo que realmente todos los cambios que queremos lograr en México se tienen que hacer de forma gradual. No porque no querramos mejorar todas las condiciones materiales de los mexicanos de inmediato, pero porque sabemos que hay muchas fricciones que pasan cuando quieres hacer cambios drásticos rápido, ¿no? En especial con el sector empresarial, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que fue un gran acierto. Sí está bien que sea gradual el cambio, y lo veo con muy buenos ojos. Esto obviamente también va a tener efectos electorales. Sí, a ver, yo quiero hablar de eso. La gradualidad también me parece un tema de cual la oposición se puede haber jalado. No creo que sea lo principal, me parece evidente, que es nada más administrar el tema político. Pues no te quieres enfrentar con la clase empresarial, y el tema económico, quieres garantizar que haya un incremento en la productividad para que no se reduzca entonces la productividad nacional si le vas a quitar horas laborales a la gente. Pero naturalmente la gente va a tener a 6 meses de la elección, va a estar la presidenta en una mañanera diciéndole al pueblo de México: pueblo, recuerden, este año acaban de perder 2 horas laborales a la semana y llevan así ya 4 años. ¿Por quién van a votar? Esto tiene efectos electorales también. Es brillante. Claro, yo también lo hubiera hecho así, si yo fuera una estratega político, porque aparte pues van a empezar las reducciones. O sea, cada año van a tener reducción y entonces vienen las intermedias, va a haber un efecto positivo ahí a favor de Morena. Y pero me parece vale, ¿no? O sea, y sí se vale, claro, a ver. Es la política. Claro, a ver, muchas personas les hubiera gustado que fuera un tema de jalón, pero ante los beneficios, tanto que hay menos fricción con el sector empresarial como los beneficios electorales, no estoy diciendo que ha surgido la idea por un beneficio electoral, no, ni yo. Pero es un subproducto de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas, todas las decisiones que se tomen en favor del pueblo, pues obviamente te traen beneficios electorales como partido político, ¿no? Eso es otro tema que me gustaría tocar en la plática de hoy, sobre el tema de programas sociales, por ejemplo. Ajá, sí. A ver, pero vamos a terminar el asunto de las 40 horas. A ver, esta era una de las quejas, que no fuera inmediato, que realmente es una queja. Los verdaderos progres buena onditas, Pablo, no eres tú ni soy yo, es MC, ¿no? Son como el prototipo. Como el libertario, ¿no? Además, el MC tipo MC chilango, ¿no? Porque si hay MC de ultraderecha en Tamaulipas, lo ubico perfecto a quien fue el candidato en el 2022, me parece que fue la elección. Samuel García no me digan que es de izquierda o que es progre buena ondita, es un tipo de derecha. Sí. O Pablo Lemos lo mismo, o Enrique Alfaro lo mismo. Pero los MCs chilangos, que son quienes dominan la conversación, no son fenómenos, son unos extraterrestres extraños. Me caen bien, me caen mejor que los de Morena, pero realmente son un fenómeno brutal, ¿no? Para hacer una tesis doctoral. Además, son todos igualitos, ¿no? Son como un ejército de soldados de MCistas. Pero bueno, eran ellos los que estaban un poco exigiendo esto, además de intentar también colocar la narrativa de que la reforma de las 40 horas era su idea. Mentira, es una idea popular, social, de la clase trabajadora. A ver, y prometer no empobrece cuando no estás en el poder, ¿sabes? Sí. O sea, siempre puedes decir, ¿por qué no hacen esto, hacen aquello? Pues sí, a ver, cuando tú estés ahí, a ver cómo lo haces, ¿no? Porque es la misma narrativa del PRI y el PAN. Todas las que tienen en contra de Morena, porque ellos no lo hicieron bien, ¿sabes? Pero bueno, a ver, hay algo que tengo que dejar muy claro, hablando de las 40 horas, y me gustaría entrar a temas un poco más técnicos. Y voy a decir groserías en mi introducción. Lo que quieras, sí. Los mexicanos trabajamos un chingo y nos pagan muy poco. Sí. Me estoy incluyendo realmente. Yo sé que yo no pertenezco al sector que trabaja un chingo y le pagan muy poco. Los más beneficiados obviamente van a ser las personas que sí realmente trabajan 48 horas a la semana y que ganan cerca del mínimo, que tienden a converger, ¿no?
Realmente es raro que una persona que trabaja 5 días a la semana con un trabajo de oficinista, que es clase media o tal vez media alta, trabaje más, ¿no? Y gane cerca del mínimo. Claro que va a tener efectos positivos en todos lados, porque hay un efecto arrastre, ¿no? Claro. Reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas es posiblemente de las mejores ideas que pudieron haber tenido en materia laboral. Por la siguiente razón, las personas no somos robots. Las personas nos cansamos. Entonces, si tú ves cómo se comporta la productividad de un empleado, que la productividad se entiende como lo que produce, ¿no?, sobre el tiempo trabajado, tirándole al final de la jornada laboral o al final de los últimos días laborales, tu productividad tiende a bajar porque te cansas. Entonces, una de las grandes quejas que tienen sobre la reducción de las jornadas laborales es que le puede costar a las empresas, digamos, producción y por ende puede provocar una crisis económica, lo cual prácticamente es imposible. Porque uno diría, están reduciendo la productividad en una séptima parte. Es un chingo. No es nada menor, le estás quitando, bueno, de hecho una sexta parte, pues, que es más, porque estas son 6 días laborales, le estás quitando uno, es brutal. Pero no es natural, la aritmética no es así. No, porque siempre, recordemos que en microeconomía hay un concepto que se llama los retornos marginales. Cada vez los retornos van a ser menores por cada hora trabajada, porque cada vez vas a producir menos porque estás cansado. Si no es que incluso puede aumentar la productividad por dos razones. Uno, los errores que cometen los trabajadores cuando ya trabajaron una jornada muy larga tienden a incrementar. Entonces eso también le termina costando producción, ¿no? O sea, se llama producción negativa en realidad. Y dos, si está más descansado el trabajador, las horas que trabaje probablemente trabaje mejor y produzca más. Entonces, a mí realmente se me hace una tontería que estemos hasta ahora discutiendo la reducción de la jornada laboral y lo debimos de haber hecho hace probablemente 20 años. Pero bueno, sí, a ver, pero ese argumento se debió haber hecho antes, que es el mismo argumento de estos progres de MC. Pues se debió haber hecho, sí, estoy de acuerdo, en el 2000, en 1980, en 1842 sí que no se hizo, ahora se está haciendo, ¿no? Pues por fin. A ver, y es excelente noticia y bueno, mejor tarde que nunca, pero... Porque el argumento si no cae en lo patético de decir, bueno, como no se hizo antes, entonces la voy a votar en contra y que se esclavice al pueblo de México, es una estupidez. Pues sí, no se hizo antes, se está haciendo ahora, ya qué chingados quieres, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pero ya sabemos cómo la oposición promete. Entonces, pero obviamente también, pues beneficios que tiene la reforma laboral, la gente va a poder pasar más tiempo con su familia, va a poder tener más tiempo de ocio, va a poder descansar más, ¿no? Y también va a tener algún efecto incluso positivo en materia económica, porque cuando la gente tiene más tiempo libre, tiende a consumir más. Ahora, yo sé que no es el estrato de la población que más consume, pero algo consumen. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. A lo mejor esa persona, como ya tiene 2 días de descanso en lugar de 1, decide dedicar un día a descansar y el otro día tal vez, a darle una pintadita a su casa, ¿no? Entonces van a comprar la pintura y entonces, pues, o sea, al final de cuentas se va a traducir en utilidades para la empresa que le venda la pintura. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos. O ir al parque a comprarse un helado y entonces la persona que le vendió el helado. Entonces, es buena noticia saber que tenemos tiempo libre. Claro, como todo, 40 horas me parece razonable. México es de los países que más que tienen la jornada laboral más grande. Por ponernos en perspectiva, Estados Unidos más o menos en 36 y 38 horas. Estados Unidos es una nación que en esencia no tiene derechos laborales, que maltrata, es brutal la cantidad de maltrato que hay en Estados Unidos a la clase trabajadora. El único derecho en esencia que tienes es a no ser acosado sexualmente. Fuera de eso, no tienes ningún pinche derecho si eres un trabajador de salario mínimo en los Estados Unidos. Hasta allá, la jornada laboral es menor, se considera full time 40 horas. De la que hay en México hoy. Es brutal que no se haya hecho antes. Sí, es muchísimo. Todos los países que están en vías de desarrollo. El único que probablemente sea comparable ahora, en un par de años cuando se vaya reduciendo, sería China, porque China la jornada laboral me parece que es de 46 horas, o por lo menos lo que reportan que trabajan las personas en promedio. Tampoco me parece que sea sano para la gente en China que trabajen tanto, y probablemente tiene otras cuestiones de, por ejemplo, salud mental. No sé a ciencia cierta. Pero bueno, sí es impresionante que México es de los países que tienen la jornada laboral más grande, junto con, por ejemplo, Colombia, ¿no? Entonces, y la productividad obviamente podría subir porque a menos horas trabajadas y se mantenga relativamente estable la producción de los trabajadores, pues se considera que es más productivo el trabajador, ¿no? Ahora, Pablo, si hay otra cuestión que la conversamos antes, que es que esto también responde a una realidad de que se empiezan a acabar los instrumentos típicos, los que ha usado
en los últimos 7 años la 4T para mejorar las condiciones laborales de la gente. Me refiero particularmente al salario mínimo, que el salario mínimo les da en los hechos por lo menos 7 millones de votos en el 2024, el incremento que hubo al salario mínimo, y garantizó su permanencia en el poder, además de que fue un gran avance laboral. Después también se hizo lo de las vacaciones, de 6 a 12 días, lo cual es también asquerosamente bueno. Ya tampoco puedes subir el salario mínimo tanto, ¿no? Yo creo que no. Ya tampoco puedes darles tantas vacaciones. O sea, a lo mejor 14 días, a lo mejor 16 en unos años, pero 12 días al año de origen, 14 al segundo, 16 al tercero, tampoco es, no son condiciones de maltrato o esclavitud moderna. Es bastante decente. Bueno, a ver, o sea, el tema de las vacaciones, acuérdate que las vacaciones, en especial las vacaciones cortas, digamos, puentes, es bueno porque es redistributivo, porque fomentas el turismo nacional, a diferencia de si das vacaciones más largas, a lo mejor podrías empezar a caer en un tema de fuga de capitales por turismo internacional, ¿no? Para la gente que tiene dinero para viajar. Pero si son vacaciones cortas, por ejemplo, me imagino Puerto Vallarta, Acapulco, ¿no? Todos esos lugares que quedan relativamente cerca de alguna Pero no puedes metrópoli. dar ya 30 días de vacaciones al año. Probablemente no. Ni puedes poner el salario mínimo en 28,000 pesos al mes. O sea, sí Exacto. empiezan a agotarse esos márgenes. Se puede incrementar por encima de la inflación todos los años sin ningún problema. Puede llegar a las 2 canastas y media básicas que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, salario mínimo. Pero ya no hay tanto margen de maniobra como lo había con López Obrador, porque ya no hay el rezago histórico que había. Entonces hay que encontrar otras formas de redistribuir, de mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora, sin perjudicar a la economía, que se sienta, que se viva, pero tampoco a través de los mecanismos usuales, ¿no? Claro, a ver, históricamente el salario mínimo en México quedó ridículamente rezagado. Parecía que el PRI y el PAN sí genuinamente querían sumir en la miseria a un porcentaje enorme de mexicanos. Yo no hay duda, yo creo que sí lo querían. Probablemente sí. Y no estoy ni siquiera diciendo que sea por un tema maquiavélico. Yo sí creo que ellos tienen la convicción ideológica, realmente lo creen, de que tener esclavizado al pueblo de México es bueno para el país. Lo demostraron en los hechos, no tengo ninguna duda de ello. Que los pobres sigan trabajando la cantidad de horas que sean. Yo no soy pobre, de todas formas me vale madres. Sí creo que tienen la convicción plena, genuina de ello. No creo que sean maquiavélicos, creo que realmente creen en esta actitud que sí es profundamente perversa. Yo leí una frase hace poco que decía: los monstruos en la tierra tratan de envolver la maldad en lógica. Uh-huh. Entonces, pues sí, un monstruo no sabe que es un monstruo, ¿no? Pero si tu ideología está haciendo que millones y millones de personas sigan atrapadas en la pobreza, entonces realmente, ¿qué eres? Y una de las lógicas que a mí me parece más monstruosas es haber continuado con la narrativa de que el salario mínimo se tenía que estancar, porque si no, íbamos a entrar en una espiral de inflación. Logro que, por es cierto, me parece el más grande de la 4T es no solamente haber subido el salario mínimo a algo más digno, tal vez falta un poco, pero ya está cerca, Sí. ¿no? Hay todavía margen, sí se puede incrementar. Pero más que incluso el hecho de haberlo subido, que me haya mejorado las condiciones materiales de los trabajadores, en especial los más pobres, fue el hecho de arrancar el mito de que subir el salario mínimo provocaba inflación. Sí es cierto que hubo inflación en el sexenio de López Obrador, pero también es cierto que fue mundial por el tema de la disrupción de la cadena de suministro. Entonces, haber quitado ese mito de la mente de todas las personas y probablemente no regresemos a ese mito en mucho tiempo. Pero yo quiero sí matizar al respecto de ello, porque me parecería peligroso que alguien llegue adentro de Morena, de la 4T, como chingados le llamen hoy, que madres, a decir es que hay que subir el salario mínimo a 28,000, 40,000 pesos al mes. Me parecía sumamente peligrosa esa propuesta, porque sí generaría inflación. No genera inflación adentro de ciertos márgenes donde había muchísimo por recorrer, en donde todo ya se podía incrementar al triple y no pasaba un carajo porque estaba en el suelo el salario mínimo. Claro. Pero se empieza a agotar esa posibilidad y si hay un riesgo real de que si se sigue incrementando en la cantidad de que se estaba incrementando, eso terminaría siendo problemático para la economía nacional. Sí, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en economías como Argentina, muy seguido, ¿no? La izquierda tiene que ser muy cuidadosa con sus políticas. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, si subes los salarios mínimos por encima de lo que producen las personas que los ganan, puede ser muy inflacionario, ¿no? Y te pueden meter a una espiral de inflación, que el simple hecho de la expectativa de la inflación provoca la misma inflación, y nos pasa como en Argentina. También puede pasar con programas sociales. Entonces, el único punto que le doy a favor a la derecha es
que hay que ser un poco más meticulosos y más analíticos sobre cuánto más queda por subir el salario mínimo sin que empiece a perjudicar a la economía, y también ver cómo podemos mejorar los programas sociales, el cual es un tema interesantísimo que creo que deberíamos de tocar. Sí, yo no creo que es un tema a favor de la derecha, yo no les concedo absolutamente nada en esto. Más bien me parece una omisión de la izquierda. Sí me parece un grave error aquellos de la izquierda que dicen los programas sociales no se discuten. Claro que hay que discutir los programas sociales. Y analizarlos. Hay que discutir su existencia, evidentemente, pero sí deben de estar sujetos al debate público todos los programas sociales para poder mejorarlos, que sean más eficientes, lograr llevar el dinero a las personas que más lo necesitan, largo, etcétera. Y no tampoco se trata de andar aventando todo el dinero del presupuesto y aún más que eso, endeudándonos para poder financiar programas sociales ineficientes. No se trata de eficientarlos, de hacer un buen ejercicio de gobierno, y eso debe de tenerlos sujetos a discusión. Y lo mismo el asunto del salario mínimo. Quizás en la izquierda tampoco, también entiendo por qué no han dicho, oigan, hay que detenernos a pensar acerca del salario mínimo, porque todavía hay margen de maniobra. Había no hay problema, ¿no? margen, exacto. Había muchísimo margen. Y sí, las voces importantes dentro de la izquierda, pienso que Gerardo Esquivel ha hablado al respecto del tema, ¿no? O sea, sí ha dicho, oigan, amigos, pues hay que empezar a disminuir la velocidad del crecimiento del salario mínimo. Y la propia presidenta ha sido sensible a ello y ya no creció al mismo ritmo en que estaba creciendo antes el salario mínimo, ¿no? Ya se empezó a reducir ese ritmo, sigue habiendo tiempo. Que es una señal buena, porque te dice que sí lo están haciendo con cierta prudencia el subir el salario mínimo. Hay técnica detrás, no es únicamente el no kirchnerismo exacto. Es que eso es lo que yo quería, a lo que yo quería llegar. Sí puedes poner una política que beneficie a la gente, pero la puedes llevar a un extremo en el que le termina lastimando a todos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Argentina? En Argentina hay seguros de desempleo. Un seguro de desempleo que sea financiado por el gobierno es deseable porque cuando una persona, digamos, no está tan a gusto en un trabajo o tan feliz, pierde productividad. Entonces, tener un seguro de desempleo temporal le ayuda a poder cambiar de trabajo más fácil, porque no se va a morir de hambre en el ínter entre que renuncia y cambia de trabajo, ¿no? Entonces, ayuda a la gente a acomodarse en un trabajo en el que pues, le sea más del agrado y vaya a tener más productividad. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un seguro de desempleo mal implementado, ¿no? Si tú lo haces, por ejemplo, permanente, como pasa en Argentina, la gente se desincentiva de buscar un trabajo formal. Entonces cobran el seguro de desempleo y al mismo tiempo tal vez se meten en la economía informal a vender cosas, ¿no? O sea, a hacer manualidades. Sí. Industrias que no tienen alto valor agregado y ganan más así que realmente buscando un trabajo formal, ¿no? Entonces eso cuesta mucha productividad y aparte tiene un costo fiscal al Estado enorme. Sí, no puedes generar condiciones en donde sea más barato o sea más rentable vivir de asistencia social que trabajar. Exacto. O sea, sí hay que tener mucho cuidado con eso, además de tener cuidado con la espiral inflacionaria y con cuidar las finanzas públicas. Viabilidad, exacto. Exactamente. O sea, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, yo creo que sigue siendo muy baja, yo creo que debería de ser todavía más, pero sí es cierto que podrías dar demasiadas pensiones, ¿no? O por ejemplo, el tema de pensiones a personas con discapacidad, que están bajísimas y deberían estar mucho más altas. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si las pensiones para personas con discapacidad suben a 20,000 pesos mensuales? Se vuelve tanto inviable económicamente. Y probablemente va a haber un incentivo un poco perverso a que la gente se declare en incapacidad y reciban, o con una discapacidad y reciban esa pensión, ¿no? O sea, lo que voy es, si hay un límite en el que ya te empieza a costar como país, tanto fiscalmente como por temas de productividad, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Y también tenemos que focalizar mejor los programas sociales, que es algo que la izquierda no está queriendo hacer. Porque a mí me parece una jalada que una persona que gana 30 o 40 mil pesos mensuales, que ya está pensionada, también pueda cobrar la pensión del bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas personas que la cobran y ese dinero se podría destinar a las personas más pobres. Pero es que creo que sí debe estar sujeto a debate. El argumento que me parece técnicamente interesantísimo es que para poder definir quién gana cuánto y quién debe de tener el derecho a una pensión porque está en condiciones económicas lo suficientemente bajas como para recibir una pensión de adulto mayor, requiere eso una implementación burocrática amplia. O
O sea, necesitas gente que haga estudios socioeconómicos, que a lo mejor vaya a tu casa, o por lo menos estudios técnicos para poder Pero ya determinar... hay registro en el IMSS de cuántas pensiones recibes. Bueno, entonces solamente vamos a tomar a la gente del IMSS que está solamente dentro de ellos. O que tengan Afore. O sea, Entonces no se lo das a nadie que no haya trabajado en la formalidad. O sea, si no trabajaste en la formalidad, ya no tienes derecho a pensión universal. No. O sea, si no estás registrado, no tienes Afore, ni el IMSS, ni ningún tipo de pensión, entonces sí eres acreedor a la pensión. Tú estás generando un incentivo para que la gente no se meta a este tipo de instrumentos. Bueno, ¿no? pero es que es a lo que íbamos. Si es demasiado alta, sí. Si no, entonces sigue habiendo el incentivo para meterte a la formalidad para ahorrar para tu retiro, ¿no? Un poco el concepto de este asunto de los programas sociales, de la manera en que hoy se implementan, era para romper con porque sí habían programas sociales antes, ¿no? Existía Prospera, antes Solidaridad, este tipo de dinámicas, que eran sumamente intensivos en términos burocráticos. O sea, había una gigantesca cantidad de personas que se dedicaban a hacer llegarle el dinero a la gente y para poder implementar técnicamente estos programas sociales. El argumento de López Obrador era, todo esto se acaba. La gente recibe dinero de manera directa y nos sale más barata la universalidad que tener el ejército burocrático requerido para ello. He leído yo textos académicos al respecto, en particular puedo pensar uno de Rutger Bregman, que es un historiador de Holanda. No quiero ser excesivamente técnico, quién sabe, al final del día yo no soy el experto, puedo hacer alguna referencia a algún experto, no obstante, me parece que esto es lo que debe suceder, que sí se discuta, no que nada más llegamos más programas sociales infinitos para todos, se incrementen 10 billones de abrazos, ¿no? También importa la viabilidad financiera. Exacto, y eso, o sea, creo que sí realmente, a ver, y lo que decías, sí ha habido mucho margen para implementarlo, ¿no? De no tener pensión para adultos mayores a tener una pensión para adultos mayores, pues había mucho margen. Pero ahora ya tenemos que empezar a discutir, oye, ¿cómo podemos focalizarlo mejor? Oye, tenemos las herramientas para analizar el análisis de datos de, a ver, esta persona sí debería de recibirla completa o esta persona no debería de recibirla completa, porque realmente sí hay personas que ganan 30 o 40 mil pesos de pensión y están cobrando la pensión del bienestar y a mí no me parece viable. No ganan 30 o 40 mil pesos de pensión, o sea, de pensión del IMSS, tú dirías. Pues sí, porque de pensión del bienestar no hay pensión de 40 mil pesos. No, o sea, me refiero a otro tipo de ingresos, ¿no? A otro tipo de pensiones. También no me parece, por ejemplo, puede haber adultos mayores que no tengan a nadie quien les eche la mano, entonces tal vez ellos deberían recibir un poquito más y tal vez las personas adultos mayores que tal vez si haya gente que le ayude podría recibir un poquito menos. O sea, lo que quiero decir es podrían ser todavía más progresivo el tema de las pensiones. Las pensiones para personas con discapacidad es ridículamente baja, si bien ha subido muchísimo, pero sigue siendo ridículamente baja. Y perdón, que hay cupos limitados. Una persona con una discapacidad que tal vez no tiene ni brazos ni piernas, perdóname, merece mucho más dinero de pensión que una persona que no tiene una pierna, que puede tener una prótesis. No estoy diciendo que ninguna de las dos cuestiones esté padre, las dos son terribles, pero una sí necesita que le ayudemos más que la otra, ¿ok? Entonces, es a lo que voy. Podrían estar mejor focalizadas y podría eficientizarse ese gasto. Yo creo que si no las tenemos ya, estamos a poco tiempo de que el gobierno ya tenga las herramientas para análisis de datos, para saber cómo poder hacer más eficientes el gasto en programas sociales. Sí, yo insistiría que a mí sí me parece un derecho universal y que se debe mantener esos términos mientras siga siendo así de baja la pensión para adultos mayores, por ejemplo. Hay otros programas en donde sí se utiliza como muchas mejores técnicas para definir quién lo puede recibir y quién no. Pienso en tanto Jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene un límite de edad, por ejemplo, y un límite de tiempo, solamente puede estar un año, pero también Sembrando Vida, solamente sembradores con ciertas características, y entiendo además que se lo dan a las mujeres de la familia, no al hombre, para que ella tenga el acceso a la tarjeta y entonces ella saca el dinero y entonces ella lo administra. O sea, si hay técnicas en los otros. Yo no le movería nada a la pensión mientras siga siendo así de baja. A ver, 3,000 pesos al mes. Te presento ¿Cuánta gente gana 40,000 pesos de pensión del IMSS? O sea, el 0.1% del país. Si el costo se vuelve excesivo burocráticamente hablando para determinar quiénes pueden y quiénes no, pues que el 1% del país, o sea, ¿cuántos cuadris hay recibiendo la pensión? Muy pocos, esa es la realidad. A ver, puede ser que tengas un mundo, pero no lo sabemos. Ajá, no sabemos. Es un dato que necesitamos saber para ver exactamente qué parte del presupuesto federal se está destinando a gente que ya tenía una pensión alta y que realmente no debería estar recibiendo. O a lo mejor te presento otra propuesta, a lo mejor y mantener una universalidad de 3,000 pesos y que los aumentos subsecuentes ya nada más sea para personas que estén en situación de vulnerabilidad económica o carencias. Son ideas, ¿no? Sí. Pero este tipo de debates deberíamos de hacerlos, porque luego llegan, digo, la oposición del PRI-PAN tiene una postura ahora ya muy ambigua, porque esa conveniencia... Sí.
esa conveniencia. Y entonces llegan primero a decir que están mal y luego llegan a decir que están bien y luego que siempre sí estaban mal. Entonces, en la campaña, mientras Xochitl Gálvez decía que se iban a quedar, ahí estaba Macario Esquetino, asesor de Xochitl Gálvez, diciendo, ella no lo puede decir, pero los vamos a quitar, ¿no? Pues chinga tu madre, hermano. Ese tipo de cosas, exacto. Entonces, hay que dejar claro, no estamos diciendo eso. No estamos los programas sociales están muy bien, son excelentes y todavía hay que subir un poco más mientras sea económica y financieramente viable. Y también es una cuestión de voluntad política hacerlos económica y financieramente viable haciendo una reforma fiscal. O sea, entiendo que el gobierno un poco se empieza a quedar sin dinero, son 18% lo que representan todas las pensiones, tanto del IMSS como de bienestar del presupuesto público, es un montón en términos porcentuales. Hay que recaudar más también, no reducirlas, sino nada más generar las condiciones económicas para poder incrementarlas. Pero sí es importante generarlas, porque si no, realmente, en el fondo, más allá, que entiendo el impacto material que tiene, de la crisis inflacionaria que pueden generar, ¿no? O del que sean perjudiciales económicamente, entonces eso termina por dañar la economía. También hoy hay otra implicación política grave si no se cuidan los programas sociales, que es que sucede lo que sucede en Argentina, que no fuiste a eso, yo pensé que ibas a ir a eso, que es que tienes a un Milei. Y llega entonces lo peor, o sea, esta crisis económica que se genera, que sí puede generarla, termina por desatar una política ultra neoliberal que termina generando mucho mayor sufrimiento. Sí, porque, o sea, en lugar de votar por alguien que dice claramente, oigan, hay que eficientizar el gasto, ¿no? Hay que ver si recortamos por acá, aquí hay que dejarlo así. No, llega un personaje ultraderechista a quitar de cajón. Con una motosierra. Con una motosierra y pues provocas ahí sí. Y ni siquiera está garantizado que baje la inflación. Y además, pero provocas una crisis económica. Creando, o sea, reformando la Constitución para reducir derechos laborales en lugar de un tema que evidentemente debe ser únicamente progresivo y nunca regresivo, y echándolos para atrás, ¿no? Haciendo a la gente trabajar más, reduciendo el salario mínimo. Es un asunto brutal, ¿no? Y esa implicación también tiene muchas más consecuencias materiales en la gente. O sea, la izquierda debe de tener cuidado con esto si es que quiere permanecer en el poder también. Hay que dar resultados. Sí, porque la respuesta es muy sencilla cuando uno analiza los gobiernos. ¿Por qué es que llega Trump ahora? ¿Por qué llega Trump? ¿Por qué llega Trump? Por una izquierda mal hecha. Porque hay izquierdas que no dan resultados. Carajo, nada más es una cosa, den los pinches resultados. Exacto, y ese es el problema. Cuando llega una izquierda que hace las cosas mal, da un resultado mucho peor que la mala izquierda. Da una derecha que empobrece a todo el mundo. Y ejemplos sobran, no sé, Trump es producto de los demócratas. Sí. O sea, si no hubiera sido por Joe Biden, no hubiera regresado Trump. Si hubiera regresado ya realmente si hubiera estado en el poder realmente un demócrata, que hubiera hecho las cosas bien, que se hubiera centrado en los problemas que realmente le acongojan a la sociedad americana, que, o sea, para resumirlo, es la enorme desigualdad que tienen, probablemente la gente no se hubiera sentido tan enojada y no hubieran votado por Trump. No les resuena tanto un discurso de odio cuando estás bien. Si estás bien, si el gobierno te da buenos servicios públicos, gana relativamente bien, puedes mandar a tus hijos a la escuela, puedes pagar tus cuentas médicas, etcétera, etcétera, no tendrías por qué identificarte con un discurso de odio, ¿sabes? Ni anti-inmigrante, ni anti-casta, como le dice Milei. Entonces, sí, la izquierda tiene que tener muchísimo cuidado en que lo que hace sea